las Ahorita disposiciones nos, Hola, Osiris. sanciones. ahorita nos escuchamos. Yo Cuida tu estoy sin Hola, Edna. batería, Osiris, ¿eh? cumple las ¿qué normas. Voy a tal? poner la batería a cargar. Súper bien, ¿cómo están? Oye, Ricardo, Panamá, pregúntale a Osiris prepárate para para que una vea cómo es la experiencia vida allá en única y Chiriquí. Ah, Ahora que emocionante. te va a decir Chiriquí, lo que yo Osiris, te ¿dónde dije. me Bank mudo a presenta Chiriquí? Ricky Martin en Pregúntale. un concierto Muy sinfónico. buena y demasiado lenta para mi gusto. Disfruta de ¿Viste? los grandes éxitos ¿Viste? Dicen de que este me mudo a ícono de Ay, la no. Chiriquí, música pop en porque un los salarios allá espectáculo que son los fusiona su mejores energía Terrible. de América inigualable, Latina. acompañado de una orquesta sinfónica con músicos Espérame, que nacionales. no te escucho bien, 29 de pero agosto, no, que Kigali va, mucha Convention cosa. Center. Compra tus boletos ya en Ahora hablamos. ticketplus.live.com y Panatickets. Vive la música como nunca antes. Ricky Martin Sinfónico te espera. Invita y Santa María a Luxury Collection Hotel and Golf Resort. Budget, la prensa, revista Ellas, Metcon Digital, produce Show Pro y Magic Dreams. Somos más que un programa de entrevista. Somos referentes del acontecer nacional, porque vamos más allá. Es Cuestión de Ley, un espacio con responsabilidad y balance. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por Radio Panamá. Independencia total, garantizada. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Bien, avanzamos con nuestra agenda de hoy y nuestra siguiente invitada, que ya está conectada en esta sala virtual, Osiris Gratacos, activista por la seguridad vial y directora ejecutiva en la Fundación Educación Vial, quien hoy pues, nos va a compartir sus opiniones con relación al servicio de grúas en el país y sobre todo la importancia de las señalizaciones y el uso correcto de los asientos para bebés y niños. Osiris, como siempre, un gusto tenerte aquí y sobre todo que nos actualices en qué ha quedado esta iniciativa que desde el principio que hemos tenido la oportunidad de conversar contigo se ha tratado de llevar a cabo y es por la protección de los niños y garantizar esa seguridad que se tome en cuenta el tema y la importancia que tienen los asientos para bebés y niños. Empiezo con eso y después pasamos al tema del servicio de grúas en el país. Bienvenida. Gracias, Edna. Saludos. Qué dicha estar en tu programa nuevamente acá ahora con Ricardo. Y pues sí, tenemos que empezar por las buenas noticias. Y las buenas noticias es que el pasado viernes la diputada Yarelis Rodríguez convocó a diferentes personas, organizaciones, instituciones y demás al diálogo para poder optimizar lo que se había redactado respecto a la ley que habla sobre el uso del sistema de retención infantil o como coloquialmente le llamamos la silla o asiento de seguridad para bebés y niños. Pues allí tuvimos también la oportunidad de participar y finalmente hacer nuestras recomendaciones que debemos estar entregando entre hoy y mañana sobre lo que consideramos puede ajustarse al texto que muy bien redactaron. Con ella también está el señor David Ramírez, que es un asesor que ella tiene en el tema de educación y seguridad vial, así que nos pareció bastante robusto, bastante bien hecho el tema de los textos, considerando pues y que creo que ya tú has estado con nosotros en este tema antes, de que es la Sí. tercera vez que se intenta presentar esta ley a nivel nacional en la Asamblea. La primera vez la hicimos, recuerdo, con la diputada en ese momento independiente, Ana Matilde Gómez. En esa oportunidad se hizo la ley, pero se habló también de incluir a los taxis y realmente no logró pasar finalmente la ley. Posteriormente, en el siguiente gobierno, la presentamos por iniciativa ciudadana. Esto fue a la Comisión de Comunicación y Transporte, que en ese momento dirigía el diputado Víctor Castillo, que la envió a una subcomisión y allí se quedó y luego que ya no pasó, no se convirtió en ley nuevamente. Y esta es la tercera oportunidad que se tiene de presentar esa ley para poder regular el correcto uso del sistema de retención infantil en los vehículos para proteger a los bebés y niños cuando se desplazan. Y creo que vale la pena mencionar que una de las discusiones es el tema de la estatura, porque se hablaba de dejarlo en 150 centímetros, pero consideramos que en Panamá la altura promedio pues quizás puede llegar a 135 centímetros y es algo que se tiene que discutir, pero lo cierto es que ya es hora de que nosotros trabajemos. Somos uno de los pocos países que no tenemos una ley que regula la seguridad de los bebés y niños en los vehículos. A ver, pero Siris, en su momento, precisamente porque es la tercera intención o intento, ¿no? Que se trata de impulsar este anteproyecto.
¿cuáles eran en su momento esos artículos que pudieran tener o ocasionar una resistencia en los diputados para no avanzar en la aprobación del mismo? ¿Y cómo ahora la propuesta que ustedes presentan pudiera cambiar esa realidad para que el mismo avance? Esa es una pregunta interesante porque la verdad es que no encontramos forma de rechazar una ley como esta, porque de hecho el lema no solamente de la Fundación Educación Vial, sino a nivel internacional, es que los niños no identifican situaciones de riesgo, no toman decisiones, ellos en su magnífica inocencia e ingenuidad están a merced del adulto, ya sea el padre, el acudiente, el cuidador, los abuelos y demás. Y sí pasó. La primera vez fue porque hablamos del tema de los taxis y allí se quedó pues de que los taxis decían que había que tener un espacio dentro del taxi para llevar la silla, que había que invertir en la silla, que está valorada. Y nosotros, de hecho, en ese momento recuerdo haber hecho un estudio, una investigación que nos decía que había sillas en Panamá que costaban de 75 hasta los $1,000. Entonces el rango de precios es bastante amplio para que la gente pueda jugar y de hecho comprar la mejor que puedas dentro de tu presupuesto. Pero en aquel momento recuerdo que fue el tema de los taxis. La segunda vez, la verdad es que lo que sí recuerdo es que pasó a una subcomisión que se organizó, que era Ministerio de Salud, otras organizaciones, otras instituciones, y se quedó dormida y de allí no pasamos. Y la verdad es que, digo, los que me conocen sabrán que yo soy bastante insistente y le insistimos a la gente de la Comisión de Comunicación y Transporte muchísimo por esa ley, porque no había forma de dejarla olvidada, pero no lo logramos. Se llegó el fin de gobierno y no logramos que la ley pasara. Hicimos campañas, hicimos programas en diferentes medios, se donaron sillas, creo que donamos alrededor de 100 sillas en este periodo de tiempo a diferentes familias, pero vaya, no logramos que pasara ley. Así que ahora nos está entusiasmando mucho esta tercera vez que se presenta de parte de la doctora Yareli Rodríguez, a ver si logramos hacerlo. Y lo curioso es que mira que son médicos, o sea, es una doctora la que está presentando la ley y creo que están muy conscientes de las lesiones que un bebé o un niño puede padecer enfrentando un accidente de tránsito. Perdón, Ricardo, y estadísticas desde la Fundación Osiris sería interesante, o de la Autoridad de Tránsito, si se manejan de casos precisamente de siniestros o de Claro. accidentes de tránsito en donde se vean involucrados niños o bebés que no hayan ido en una silla. Sí, mira, en el 2018 creo que fue cuando presentamos la primera ley con la diputada en ese momento, Ana Matilde Gómez. Tuvimos una investigación que realizaron varios científicos, dos de ellos son el doctor Iván Landírez y la doctora Virginia Núñez. Esa investigación era de 2005 a 2012 para poder identificar cuántos niños habían perdido la vida en la carretera por no ir, o sea, dentro de un accidente de tránsito. Realmente no se podía definir o establecer si llevaban sí o no, porque en el parte policivo, que es una de las discusiones que hemos tenido ya hace algunos años, no aparece exactamente si se llevaba silla, si iba bien instalada, dónde estaba ubicada. Eso no aparece en el parte policivo. Lo que ellos sí rescataron de esa investigación científica es que entre 2005 y 2012 perdieron la vida 213 niños y más de 10.000 tuvieron lesiones involucradas a razón de un accidente de tránsito. Entonces, 213 vidas perdidas de bebés y niños en la carretera ya nos está haciendo una especie de llamado de atención para poder involucrarnos en esto y poder volver a impulsarlo. Estas estadísticas son muy difíciles de tomar. Sabemos que ellos hicieron un esfuerzo importante porque recuerdo que nos contaban que habían ido a un depósito en donde buscaban el parte policivo impreso, que de hecho estaba el papel en muy malas condiciones para poder rescatar información. Entonces aquí de hecho se puede hablar efectivamente de la silla, pero también de ese parte policivo que necesitamos que en algún momento se propuso fuese digital para poder incluso georreferenciar dónde ocurría el accidente, pero no lo hemos logrado hacer. Creo que en el gobierno, no este que pasó, el anterior, se hizo el parte policivo como un piloto que llegó incluso a tener ejercicios prácticos en la vía, o sea, en el entorno. Y nosotros pedíamos también que se incluyera el tema de las sillas y de los niños que viajaban en vehículos. Pero sí, la estadística existe. Esta investigación la hicieron estos dos médicos con otros científicos. Fue financiada por el CENACID y ya nos está determinando que lo que sí pasaba es que hay otros países que tienen ya leyes formales que sí exigen la seguridad de los niños y que nosotros teníamos un aumento por año de los niños involucrados en accidentes de tránsito con lesiones graves o con vidas perdidas en la carretera por no ir en su silla. Y aquí debo decir que
tenemos la costumbre o el hábito de decir que no va a pasar nada en la carretera con los niños y la gente los lleva sueltos dentro del carro, los lleva en brazos, que es algo terrible porque puedes aprisionar al niño en caso de un impacto o se te puede salir de los brazos incluso a 30 kilómetros por hora, como ya ha pasado en nuestro país. Y falta también, bueno, una pregunta antes de que el tiempo nos venza, Osiris, que ya está prácticamente encima, pero esta iniciativa incluye un trabajo de docencia, sobre todo. Sí, de hecho la doctora añadió en la ley que nos pareció muy acertado, o nos pareció acertado que incluyese, ella hablaba de unas campañas de educación sobre el tema de la silla. Nosotros creemos que debe convertirse en un programa permanente, que sea híbrido, que esté en internet, que también se hagan talleres, que sea un programa muy bien hecho, muy estructurado. De hecho, nosotros estamos haciendo una propuesta de esto, porque de hecho el año pasado, en noviembre, aquí estuvo personal de la gente de la FIA Región 4 de Sudamérica, que tienen un pilar de seguridad vial, lamentablemente, y teníamos a unos 30 policías esperando una capacitación sobre la silla de retención infantil, el asiento, pero no logramos sacarlos de la ciudad, era en Gamboa, y no logramos sacarlos de la ciudad porque fueron las protestas, y bueno, que quedamos pendientes en retomarlo, porque creemos que debemos empezar capacitando sobre todo a esa fuerza de policía, obviamente también bomberos, también enfermeras y demás, pero la policía es decisivo que también conozca del tema, no solamente para que sancione, que es lo que nos quedamos, sino también para que ayude, colabore, aporte en el tema de la instalación correcta de la silla para toda la gente que no tiene mucho conocimiento o le cuesta un poco, ¿no? Bien, con esta interesante conversación, Osiris, llegamos a la parte final de hoy. Como siempre, gracias. Vamos a estar dando seguimiento a ver cómo avanza esta iniciativa, a ver si dice que a la tercera es la vencida. Así que Sí, esperamos que se pueda lograr algo en este sentido, porque el tema de las estadísticas, como has compartido con nosotros, son para tomar acción. No se puede seguir o, dilatando este tema. Muchísimas o sí. gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Osiris. Feliz Tengan tarde. Bien, Edna, y así llegamos a la parte final de nuestro programa por hoy. No hay tiempo para más. A todos, gracias por acompañarnos. Que tengan linda tarde.